Red Aymara Satelital. Primer plato, Radio Cutipa. ¿Cómo están? La bienvenida a esta guarida, una guarida que quiere ser un techo seguro y plural. Hoy comenzamos, como siempre, con la imagen de Víctor Hugo Romero, que siempre está atento a lo que sucede en el país y fuera del país. Y esta es la imagen que nos propone hoy. A ver, con nuestro nuevo servicio podemos eliminar candidatos, como también evitar segundas vueltas. Solicita tu QR ahora, y ahí está. Este es el Tribunal Supremo Electoral que en la mirada de Víctor Hugo nos permite eso, dar un servicio para eliminar candidatos, evitar segundas vueltas. Con tu QR solucionamos el tema. Gracias a Víctor Hugo Romero por esta imagen. ¿A qué está haciendo referencia? Por supuesto, a la noticia que nos ha sorprendido. Ayer estábamos acá con Gringo González y cuando me informa de esto yo le dije, ¿es una broma? No, no es una broma. Resulta que ahora está en entredicho esta segunda vuelta. Resulta que la sigla que ha cobijado al candidato que iba a la segunda vuelta, Yahuasi, pues dice que al final no, y entonces se quedaría Luis Revilla. Y dicen que como ya no hay candidato, pues él se evita la segunda vuelta. Acá ya han salido varias voces. Por un lado, nos dicen, tendría que ir a una segunda vuelta con un tercer candidato, con el tercero en votación. Luis Revilla también como candidato ganador con una primera mayoría, pero destinado a la segunda vuelta, dijo, un momentito, yo he ganado, tengo esta mayoría de votos y si el segundo no está en competencia para la segunda vuelta, más o menos vayan limpiando mi silla. Vamos a ver qué sucede. Hoy tenemos invitados sobre este tema, pero antes quiero yo hablar de nuestras relaciones con Francia. ¿Por qué? Porque ayer ya ha dado luz verde la Embajada de Francia a una interesante iniciativa. Se trata de poner en relación a los empresarios y las empresarias en Francia y en Bolivia. A ver, les cuento. Resulta que se ha lanzado hace un tiempo ya una serie de cámaras. La que me viene a la mente es la Cámara de Comercio Boliviano-Paraguayo. Acá la entonces embajadora había comenzado con una idea que tiene como origen muy pocas personas, creo que 4, y cuando se va la embajadora de Paraguay tenía una Cámara de Comercio Boliviano-Paraguaya multiplicada. Hay otros ejemplos. Hay otros puentes. Creo que Francia ha decidido volver a construir uno de los puentes sólidos entre Francia y Bolivia. Digo otra vez, ¿por qué? Porque no quiero olvidar que Francia, según, todavía está en debate, pero según últimas investigaciones de historiadores, Francia es el primer país en reconocer a Bolivia
como país independiente. Todavía está en debate, le digo, pero hay sólidos insumos. Esto había sido ya estudiado en este último tiempo en el marco de las investigaciones que se hacen bajo el paraguas francés acá en Bolivia, y parece que hay interesantes insumos para poder afirmar que Francia es el primer país que nos reconoce con nuestra identidad independiente. Pero independientemente de nuestra independencia, es interesante que hoy ha salido una idea que está tomando forma, y es un círculo franco-boliviano de asuntos empresariales. Usted se preguntará, ¿por qué no hacen una cámara de comercio de buenas a primeras y se elige a una presidente o presidenta, tesorero? No, no, no. La idea es otra. La idea es conocerse, y me parece sano. Ayer justamente en la residencia de Francia se han abierto las puertas de este círculo franco-boliviano de asuntos empresariales. Por ahora es una iniciativa, digamos, como respuesta a esta ausencia de Cámara de Comercio Bilateral Franco-Boliviana. Este círculo, así se lo ha llamado, Círculo Franco-Boliviano, está buscando, si escuchamos con atención lo que dice el embajador de Francia y algunos empresarios y empresarias que están apoyando esta idea, la idea es primero conocerse, fortalecer los lazos empresariales entre franceses y bolivianos. ¿Para qué va a servir también esto? Y por eso nos interesa visibilizar a la comunidad francesa de negocios en Bolivia, más allá de las grandes empresas. ¿Tiene usted en mente empresarios, empresarias que puedan formar parte de esto? Bueno, ahí está, por ejemplo, el campo del diseño, de la moda, el vestir, junto a Deana Canedo. También tenemos varias propuestas gastronómicas. ¿Ha ido usted acá en Bolivia a algún restaurante francés? Hay más de una opción, incluso para estos rubros tan franceses como la panadería. A mí se me ocurre, por ejemplo, en La Paz, Chetim, que ha tenido un éxito en este último tiempo. Bueno, así, empresas que tienen directamente algo que ver con Francia, u otras que no, pero que sí tienen intereses de construir estos puentes. La idea es tener una organización dinámica, liderada por bolivianos y franceses que tengan alguna relación, franceses que tienen relación con Bolivia, bolivianos que han estudiado en Francia o que han decidido emprender. Hay asociaciones también franco-boliviana, en fin. Se ha contado con la participación, como usted ha visto en las fotografías, de empresarios, empresarias que tienen que ver con Francia, con Bolivia. Ahí en la imagen está el embajador de Francia, que ha dado la apertura a esta iniciativa, y la aplaudimos porque es una manera de construir puentes, es una manera de inyectar dinamismo a la empresa, no entendida únicamente como la fuente de los negocios y de la rentabilidad, sino como parte de actividades que logran consolidar este puente. Alguien hablaba del buen vivir, es eso, es también la realización de sueños. Hemos visto ayer en la residencia de Francia gente ligada a la empresa, a la hotelería, al mundo gastronómico, al mundo del diseño, al mundo de la empresa ligada a la industria. En fin, nos pareció una buena idea. Agradecemos además a la embajada, al embajador de Francia, habernos invitado y poderles dar esta primicia. Lo digo con alegría porque creo que de eso se trata, de construir también con solidaridad. A veces se mira a la empresa con ojos muy fríos, ¿no? Y todo puede ser exitoso en la medida en que comience con relaciones de amistad, de solidaridad, de empatía. Aplaudimos esta
iniciativa por ahora. Vamos a ver si más tarde esto se convierte en una cámara como las que tenemos con otros países, ¿no? Estas cámaras bilaterales. Citaba el ejemplo de Paraguay, pero podemos citar otros ejemplos con países vecinos. Vamos a ver cómo va avanzando esto y vamos a ver también cómo avanza nuestra agenda en este preludio al feriado. No se olvide que nos preparamos para esta Semana Santa, que es un periodo muy importante para el mundo católico, cristiano, y para quienes no tienen la fe es también un momento que se puede aprovechar porque hay feriados, ¿no? Está el feriado del viernes, aunque hay algunas empresas que comienzan ya el jueves en la tarde, que dan alguna liberación a los empleados, así que el jueves en la tarde mucha gente ya comienza su agenda de Semana Santa. Por supuesto, el viernes es un feriado importante, el sábado y el domingo de Pascua, que es un momento también de mucho encuentro familiar, de reflexión espiritual, al margen de si usted es católico, cristiano. Creo que es un buen momento también para el tiempo de la reflexión, de la serenidad, de la espiritualidad. Eso es lo que nos espera este próximo viernes, sábado y domingo. Y nosotros acá en La Guarida vamos a tener hoy jueves 2 temas. Bueno, el último es siempre uno que tiene que ver con la economía, con la mejor manera de ahorrar. Y en una primera instancia le propongo un diálogo sobre esto que mencionábamos al inicio de esta guarida. ¿Qué escenarios se abren para la gobernación? ¿Qué hará el Tribunal Supremo Electoral? Porque no hay un solo escenario. Ya hemos escuchado algunos especialistas, algunos analistas, abogados, abogadas, por supuesto los actores políticos. Hemos invitado a 2 personas que desde sus ámbitos de la politología y la comunicación están observando esto, y hay que observar también a los que observan, que son los medios de comunicación. ¿Le parece si hoy hablamos también un poquito de inteligencia artificial y cómo están los medios? Porque cada vez que hay lío, hay temas de inteligencia artificial que están siempre desinformando. De esto y otros temas vamos a hablar en esta guarida de jueves, ya olfateando el feriado de Semana Santa. Vamos a una pequeña pausita y enseguida retornamos. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Prodi. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la ProCuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu ProCuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu ProCuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, ¡ganan todos! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Prodi. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la ProCuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu ProCuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu ProCuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, ¡ganan todos!
Banco Prode. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Bueno, segunda parte en esta guarida. Como siempre, yo agradezco la confianza de Vago y de Banco Prodem que han creído en esta guaridita segura, en esta guarida que se quiere plural y que quiere poner los ojos en esto que está sucediendo en el país. A ver, hablemos de Luis Revilla, candidato, fue alcalde, inolvidable, quienes vivimos en La Paz o quienes seguimos la historia del país estos últimos años, fue alcalde de la ciudad de La Paz y después de un tiempo de ausencia, por un proceso que todavía está abierto, decide volver al país y candidatear a la gobernación de La Paz. Bueno, está listo para la segunda vuelta. El problema es que el candidato Yaguasi, encontró una serie de conflictos dentro de su sigla. ¡Ay, las siglas!, ¿no? Tengo un pequeño video para traer algunos insumos más y enseguida pasamos al análisis. A ver, el video. Ahorita en ese momento la democracia aquí en Bolivia es muy lamentable. Para las personas que tienen recursos económicos hay justicia, pero a los que tienen bajos recursos es esto, ¿no? Es lo que sufrimos. Bueno, por eso hay que pensar una y otra vez. Entonces, justamente lo que estamos en este momento pidiendo lo justo. Bien, René, ¿has podido hablar con alguna dirigencia de Nueva Generación Patriótica? No, o sea, no hay confianza. La verdad, cuando te hacen eso es muy lamentable. O sea, no puedes hablar con personas que realmente han hecho mucho daño, ¿no? Mira que ni siquiera yo me he revelado, ni siquiera yo les he faltado respeto. Yo siempre he sido respetuoso en el partido mismo. Me he esforzado con mis propios sacrificios en toda esa etapa de campaña, pero hoy por hoy vemos que este es el golpe que recibimos, ¿no? A veces pactan así y de manera directa a los que tienen recursos así. Bueno, pero yo les digo una cosa, en la vida la plata se va y viene, compañeros. En la vida todo se paga, hay un Dios que tenemos que verla todos los días. Hoy tal vez aprovecharán, hoy tal vez se burlarán de una persona como yo, pero mañana pasado. Recuerden, espero que no sea muy tarde cuando ellos se arrepientan, porque en la vida el dinero no es nada, compañeros. Lo único que nosotros hemos pedido es que nosotros queremos cambiar nuestro departamento. Es así nuestro delito, queremos dar espacio a los jóvenes, queremos abrir un espacio, un camino para nuevas generaciones. Eso es lo que queremos, y así también queremos romper esa corrupción que existe, esa burocracia que existe dentro de la gobernación. Pero lastimosamente ahí no les gusta, les choca lo que algunos políticos que están ahí empecinados de quedarse o seguir aprovechándose del gobierno departamental. Pero bueno, estamos acá, no nos vamos a rendir. Venimos de una familia humilde, pero no somos cobardes y vamos a seguir adelante. Acá están los hermanos policías. Igual venimos de familia humilde, venimos de provincias, pero eso sí les digo, hermanas y hermanos, ¿no? Aquellas personas que están involucradas en este tema, bueno, si no les va a pasar a ustedes, a sus hijos les va a pasar y va a ser el tarde ese rato. Espero que ese rato no sea demasiado tarde para orarse o para pedir perdón a Dios. Ahora, René, este es un hecho que no se había visto en el precedente histórico de las elecciones, ni son nacionales ni nacionales. Bueno, sí, es la primera vez que se presenta este tipo de hechos, ¿no? Y es más de manera extemporánea, y esto no debería haberse aceptado, ni siquiera debería haberse tratado en la sala, directamente debió haberse rechazado, porque ha pasado las elecciones de primera vuelta y estamos ahorita en segunda vuelta. Y bueno, mira que ahora aceptan de manera maratónica y es muy lamentable, ¿no? Acá se ve todo, ¿no? Y bueno, pero, ¿qué puedo decir, no? Esa es la democracia aquí en Bolivia. Pero yo les llamo a la reflexión a todas las autoridades llamadas por ley a hacer respetar lo que es en este momento la norma. Hay observaciones, ha sido presentada la declinación en el departamento de Cochabamba, siendo que debió presentarse al TED La Paz. Acá hay muchas irregularidades, mira que yo he firmado un acuerdo político con Nueva Generación Patriótica, con delegado departamental de aquí a La Paz. O sea, en La Paz se llama Lorena Tapia, conozcan, ese es el nombre lo que viene de Laja. Entonces, esta compañera, con ella yo firmé, pero pasa que ahora presentan del delegado nacional en Cochabamba. Entonces, bueno, eso ha sido lamentable. Esas son las declaraciones después de ese balde de agua fría. No podía ser otra cosa. Yo quedé muy sorprendida. Lo que no me sorprende es que Claudio Rosell esté acá, porque es uno de nuestros amigos acá en esta guarida. Bienvenido, Claudio Rosell, comunicador,
periodista de largo kilometraje, ha trabajado en varios medios, la prensa, recuerdo donde seguramente ha compartido con Germán Arauz, a quien le acabamos de decir hasta siempre. En la prensa ha sido director del semanario Pulso, ha trabajado en investigación, hoy es director de la carrera de comunicación en la Universidad Católica Boliviana, pero como siempre digo, cuando viene Felipe Cordero, que también es de la Católica, acá no vienen a dar la voz de la universidad, sino la del profesional. Bienvenido, Claudio, y comencemos diciéndole un hasta siempre a Germán Arauz, ¿no? Sí, buen día, Claudia, buen día a la audiencia. En efecto, ayer cuando nos hemos enterado de el fallecimiento de don Germán, pues hemos sido muchísimos los que hemos sentido profunda tristeza. Germán ha sido un gran periodista, pero sobre todo una gran persona, un gran narrador, un hombre amistoso, siempre dispuesto a dar consejo. La diferencia de edad era grande y él me ha acogido con muchísimo cariño las veces que hemos tenido ocasión de compartir. Gracias sereno. A todos por... Sí, muy sereno en su trabajo y comprometido con la palabra, ¿no? Exactamente. Es de esas clases de periodistas, de escritores que poco a poco están desapareciendo. Hay cada vez menos escritores y cada vez más productores de contenido, pero ese es otro tema. Sí, ayer leía un pedacito del también comunicador Mauricio Sousa, que hablaba de los finales de sus cuentos que siempre eran sorpresivos. Ha estado cerca del gran también Víctor Hugo Vizcarra, ¿no? Ha apoyado estas marcas imborrables en la última literatura, ¿no? Como Borracho estaba, pero me acuerdo. Y ha estado siempre presente en estas literaturas de estos rincones de las ciudades, en el periodismo cultural. Nos ha aportado mucho, de ¿no? los márgenes, sí, totalmente ha aportado mucho a la sociedad, a la cultura paseñas y bolivianas, porque él ha trabajado muchísimo tiempo en Santa Cruz. O sea que no es solamente un escritor colla, ¿no? Es un escritor no que sabía conocía de su bien. paso por Santa Cruz. Sí, ha trabajado en casi todos los diarios cruceños, La Estrella del Oriente, El Mundo, El Deber. Entonces tiene un gran recorrido, o tuvo un gran recorrido ahí también. Entonces, como dijeron en alguna nota periodística, no es un adiós, simplemente volcamos la página y tendrá otras formas de escribir y de sellar también con su energía. Grande don Germán. Sí, verdad. Y quiénes sino los colegas para abrigarlo, para estar con él, ¿no? Sí. Quiero volver al tema con el que habíamos comenzado. Volvamos al oficio periodístico para hablar de esta última sorpresa. Todo puede suceder en Bolivia. Nos preparamos para esta segunda vuelta en la gobernación, Luis Revilla y Yaguasi, y cuando de pronto, ¿verdad?, resulta que hay un problema con la sigla, hay un pleito ahí muy extraño y dejan huérfano a Yaguasi. ¿Qué va a pasar a continuación? Y sobre todo, ¿cómo leemos este hecho, no? Estamos hablando de varios casos en estas elecciones municipales, varios resultados, varios fenómenos. ¿Este será el más escandaloso de lo que hemos visto, Clau? No sé si el más escandaloso, probablemente sí, es totalmente inédito lo que ha pasado. Y es, bueno, el caso tiene muchas aristas, ¿no? Y una de ellas es el estado de la cuestión del sistema de partidos en Bolivia. Si nos ponemos a pensar, el señor Yaguasi, tengo entendido, pero no puedo afirmarlo, tengo entendido que trabajaba en la gobernación, ahora bajo el mandato del señor Santos Quispe, no estoy seguro, eso he escuchado. Y en cualquier caso no es un candidato orgánico, ni de Nueva Generación Patriótica, definitivamente, porque se prestó la sigla. Ayer escuchaba en una entrevista televisiva al dueño del partido, ni siquiera al líder, ¿no? Sí, el que es ¿verdad? dueño, como si fuera una empresa. Tal cual. Señalar su poca afinidad con el candidato Yaguasi, su falta de comunicación con el candidato de su sigla. Entonces Claro. lo que está demostrándose aquí es que no hay partidos políticos, no hay vida orgánica en los partidos políticos, no hay candidatos orgánicos en los partidos políticos. Y si hacemos un barrido por los 18
8 candidatos que había a la gobernación paceña, descubriremos que entre los más orgánicos estaba probablemente el señor Revilla, que a su vez ha estado fuera de Bolivia durante varios años. Tengo entendido que sí, que tenía refugio político en Brasil, y es lo que algunas voces que están apareciendo en los medios se empeñan en negar o en ocultar. Qué pena, parece que sí hay los papeles, pero yo no puedo decir que los he visto. Y de hecho también estuvo en debate su candidatura, pero bueno, ahí está, estuvo en la papeleta, se votó. ¿Y qué dicen hoy? Hay ex vocales, voy a tomar esta referencia de Radio Fides, en su página digital nos dicen que ex vocales del Tribunal Supremo Electoral afirman que la declinatoria de un partido a la segunda vuelta no deja fuera del balotaje al candidato. Ojo, otras autoridades dicen que sí lo deja fuera. A ver, ex vocales del Tribunal Supremo Electoral afirman que la declinatoria de un partido político en la segunda vuelta no deja fuera de la contienda al candidato de ese frente. El análisis surge tras lo ocurrido con el postulante René Yaguasi, cuyo partido, Nueva Generación Patriótica, definió retirarse del balotaje del 19 de abril. El expresidente Antonio Costas, que estuvo en esta guarida varias veces, que tiene gran experiencia electoral también, sostuvo en Radio Fides que un partido político puede retirarse de la segunda vuelta previa aceptación del candidato. Costas manifestó que el órgano electoral debe explicar las razones en base a las cuales aceptó la decisión de esta sigla. Comillas. El partido no tiene esa facultad de presentar y después quitar la presentación. Ya precluyó eso y están en la última etapa, es decir, la segunda vuelta, y con el Tribunal Supremo Electoral hay que ver cuáles han sido las razones para haber aceptado la declinatoria del partido. Por su parte, también la ex vocal Dina Chuquimia coincide con el análisis de Costas, señala que en este tipo de casos prima el derecho del candidato que accede a la segunda vuelta. Bueno, acá hay esta doble mesa, ¿no? La mesa del candidato, la mesa de la sigla concretamente. Estoy recordando un mensaje de la politóloga Susana Bejarano que dijo que, bueno, vayamos entonces a la segunda vuelta, pero con el tercero. Pero como no estoy segura, le voy a abrir la puerta porque acaba de llegar. Así que, Susana, adelante, por favor. Hola, Claudia. Hola, Claudio. Bienvenida, bienvenida, gracias. Susana. ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Ya dejó el Puma? Sí, tremendo. Bienvenida, Susana, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Justo a tiempo. No sé si te estaban ardiendo las orejas, estaba hablando de ti, porque a las horas de habernos enterado de este nuevo escenario para la segunda vuelta, dijiste en redes que, órale, vamos a la segunda, pero con el tercero, ¿o estoy equivocada? Sí, a ver, lo que ponía un poco en el post de las redes sociales era saber, y era una pregunta a los juristas en realidad, ¿no es cierto? Cuando no existe un candidato digamos, el curul lo ha ganado el partido, pero está vacío, como ha pasado muchísimas veces, ahora le pasó al PDC, antes le pasó al MAS, etcétera. Entonces, el curul, eso entra echan mano de la lista del partido y ponen al diputado o senador que estaba vacío, ¿no es cierto? Entonces, eso me hacía pensar que había una posibilidad de que si, bueno, no hay partido que se presente en la segunda vuelta, como manda que exista una segunda vuelta, porque Luis Revilla no tiene el porcentaje que manda la norma, ¿no es cierto? El porcentaje que manda la norma es 50 más 1 o 40 con 10 puntos de diferencia para... Con el segundo, ¿no? Ajá, más de 40 con 10 puntos de diferencia para ir al balotaje, y en ninguna de las dos condiciones Revilla cumplía. Entonces yo preguntaba si es que no habiendo adversarios y para cumplir los requisitos legales, ¿no es cierto?, no había posibilidad de ir al tercero. Bueno, ha habido un montón de respuestas, ¿no? Pero porque lo planteaste como pregunta, ¿es verdad? Sí, lo planteé como pregunta. Entonces, pero ahí los juristas fueron enfáticos en señalar algo, ¿no es cierto? Que primero, que no es la primera vez que se da un caso de esta naturaleza, ¿no? Y lo segundo es que
la ley es específica Yo no recuerdo otro caso. con respecto a esto, ¿no? Lo señalaron. Que la ley es específica con respecto a esto, ¿no? Y que en caso de que una fuerza política decline su participación, de hecho aquí lo tengo. Sí, búscalo tranquila, porque yo estaba buscando por mi parte lo que ya había anunciado Revilla. Aquí está el tuit. Susana Bejarano dice, pregunta seria para juristas, por favor. ¿Debería ir Revilla a una segunda vuelta con el tercero, Antonio Riveros? Y ahí nos comentaba algunas respuestas Susana. Y Luis Revilla también dijo lo suyo. Yo estaba parafraseando, estoy buscando su declaración, pero enseguida se las leo. En todo caso nos dice, yo postulé, gané la primera mayoría y este es un asunto interno, así que me preparo para asumir, ¿no? Porque le abrió la puerta al Tribunal Supremo Electoral, ¿no? ¿Qué dice Susana? ¿Habías encontrado tú? Sí, hay una modificación al inciso A del artículo 64, que es la elección de autoridades departamentales, ¿no? Del régimen electoral, que se ha modificado el 2014, que señala precisamente, la modificación no está acá, solamente está la modificación al inciso, que señala que las fuerzas políticas que declinen, pues el tribunal está en la obligación de aceptar esa declinación. Y dice el candidato Gómez Vela, dice, el artículo 53, inciso C, de la Ley de Régimen Electoral dispone sanción para el partido que declina su participación en la segunda vuelta. NGP debería ser sancionado con la cancelación de su personería jurídica por violar el derecho de la gente a elegir y conformar gobierno. Pero ahí también hay una cuestión, ¿no? Que la sanción es 45 días posteriores. Entonces, no hay sanción. Bueno, estamos aquí en las aguas de entrada la ley, estamos ¿no? ante Pero una ¿qué pasa en lo legislación político? chueca. Y es una legislación chueca que ¿cuántos años tiene? ¿7? ¿10? No, ¿Más? desde 2010. 2010, estamos y con hablando modificaciones de 16 en el años, 2014. ¿no? Entonces, el Tribunal Supremo Electoral ha actuado en derecho. Que si es legítimo, que si no es legítimo, van a haber tantas versiones como posiciones puedan haber. Hablando de legítimo, aquí está. Luis Revilla dice, hablemos de legitimidad, dice el candidato Revilla. En La Paz, ciudad, he recibido más votos que el alcalde electo. En el Alto he ganado la elección por encima de los otros candidatos. Además, hemos ganado en varios municipios de provincias en el altiplano y en el norte del departamento. Sí, pero a ver. Los problemas entre el señor Yaguasi y su partido les corresponden. A ver, yo creo que ¿qué más va a decir Revilla? Es decir, Revilla tiene que tener una palabra que señale su victoria, ¿no es cierto? Ahora, el tema es que aquí yo creo que Claudio da en el punto, ¿no? Tienes una ley que está mal pensada, tienes una ley que está mal hecha y que ha habilitado una serie de situaciones que son irregulares de cara a la democracia, ¿no? Porque tú me dirás, bueno, lo que pasa es que el partido, ¿no es cierto?, lo ha bajado al señor Yaguasi. Claro, lo ha bajado al señor Yaguasi y el señor Yaguasi no sabía que lo estaban bajando. Exacto. Entonces, tú ahí como ciudadano que va a participar en una justa electoral democrática, ¿no es cierto?, dices, esto no es democrático. Porque lo democrático pasa por ciertos acuerdos políticos y aquí no hay un acuerdo político, lo que tienes, ¿no es cierto?, es un candidato que él ha recibido los votos, ¿no es cierto? Él ha salido, él ha hecho campaña, qué sé yo, recibe los votos, ¿no es cierto? Y el partido, según denuncia de Yaguasi, ¿no es cierto?, dice, yo no he querido firmar un acuerdo político de repartija. Ayer lo ha dicho Yaguasi públicamente. No he querido firmar un acuerdo político de repartija porque no hemos ganado las elecciones. Entonces eso subleva a la dirigencia partidaria, además una dirigencia partidaria que como es pública, que se ha hecho público en las elecciones nacionales también, porque han conseguido recientemente su personería jurídica, estaban apostando al mejor postor, ¿no es cierto? Una sigla que estaba apostando al mejor postor. Entonces, tú hoy día puedes decir el tribunal, bueno, revisemos la ley, no sé qué, nos pongamos leguleyescos. Y el tribunal ha actuado, como ha dicho Claudio, en rigor a la ley y al derecho, ¿no? El problema que estás teniendo aquí
es un problema político de fondo. ¿Y lo que dicen ex vocales como Costa o Chuquimia? ¿Tiene sentido para ti, Clau? Habría que, yo no conozco en detalle la ley ni soy abogado, ¿no? Me parece que son todas las posiciones discutibles y en todo caso la sala plena del Tribunal Supremo Electoral se constituye pues en juez electoral. Exacto. Entonces su deber es interpretar la norma. El señor Costas, la señora Chuquimia, puede que tengan la razón desde su punto de vista, pero no están en la posición de jueces electorales. Claro, tienen la experiencia, el conocimiento. Costas ha manifestado que el órgano electoral sí tiene que explicar las razones en base a las cuales tiene que haber todo un documento, ¿no? que explique el fondo, la sustancia, la forma, Chuquimia, las normas involucradas. Sí. Y por favor no perdamos de vista esto. Durante todo el 2019, el Tribunal Supremo Electoral, del cual eran parte Costas y Chuquimia, tomó un montón de decisiones igualmente polémicas, igualmente en derecho, y fueron desacreditadas por algunos medios de comunicación y fue lo que construyó el descrédito de la elección del 2019. He ahí el problema de no poder empatar legalidad con legitimidad, ¿no ve? Porque legitimidad es una categoría terriblemente dispersa, ¿no ve? O sea, para, qué sé yo, perdónenme el ejemplo, pero en la década de 1930 para muchos alemanes era legítimo perseguir judíos. Dinia Chuquimia dice que prima el derecho del candidato que accede a la segunda vuelta. Bueno, es verdad, pero eso también es una interpretación. Yo estoy de acuerdo con Claudio, ¿no es cierto? Probablemente nunca vayamos a conocer cuáles han sido los pormenores de la discusión que han habido dentro de estos jueces electorales. Y sí deberían hacerla pública. Y sí deberían hacerla pública. Que dicho sea de paso, digamos, han votado en unanimidad, ¿no? Yo creo que si tú tienes una ex juez electoral que te dice, bueno, hay una interpretación porque la ley del régimen electoral te habla de proteger los derechos políticos de los ciudadanos, ¿no es cierto? Aquí evidentemente hay una violación flagrante a los derechos políticos de un ciudadano. Ahora, de un ciudadano, primero para empezar de un ciudadano, ¿no es cierto? Que luego se constituye en candidato, ¿no es cierto? Ahora, el tribunal te puede contestar y decir, bueno, el tema es que si esa violación, ¿no es cierto?, a sus derechos políticos, se trata primero en instancias del partido político. Porque eso en rigor es así, ¿no? Por eso nosotros, cuando tú presentas tu fuerza política, presentas estatutos, se supone que esos estatutos funcionan, se supone que tienes un tribunal de ética, se supone que tienes toda aquella cuestión. Donde sí yo creo que el tribunal debe actuar, ¿no es cierto?, ¿no?, es mínimamente en pedir un informe, ¿no es cierto?, de si esos procedimientos internos dentro del partido se han cumplido, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque si no se han cumplido esos procedimientos del partido, ahora, el tribunal evidentemente tiene un grillete en las manos, porque esto hay que decirlo todo, es decir, a mí me parece que es una barbaridad lo que ha sucedido y que es un atentado a la democracia. Pero esta es mi opinión. Otra cosa será ser un juez electoral y decir, oye, ¿qué hago yo si la norma me ha dicho que haga esto? ¿No? Ahora hay que preguntarle a la norma también qué va a decir si pasamos a un tercer escenario, que tú misma lo propusiste o lo preguntaste, Susana, que es admitamos que se pone a este candidato, esta fuerza, fuera del tablero, nos vamos a la segunda vuelta con el tercero. No se puede, es que no se puede. Yo por eso mismo ayer lo ponía en calidad de pregunta, ¿no? Porque me parecía que si se podía, digamos, espacios vacíos cuando vas a ir a la elección de diputados y senadores, aquí en las elecciones subnacionales o cuando una fuerza se cae, no se puede. Hay una aclaración específica de la normativa que señala que esto no puede hacerse, ¿no es cierto? Que los partidos políticos se reservan el derecho de participar, no participar, de salirse en media contienda, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es, yo creo, el problema central que estamos atravesando? Es un problema, ¿no?, que tienes una ley que no se está ajustando, digamos, a no solamente la realidad democrática del país, sino que además es una ley que le ha abierto la puerta a el órgano judicial para que el órgano judicial ejerza básicamente una tutela sobre la democracia. Y el órgano electoral, a nombre de la ley,
y a nombre de que está con un grillete en las manos, tampoco ejerce esa, su posibilidad, digamos, de ser órgano y de tomar decisiones como en su condición de órgano, es decir, de crear normativas, de regirse, etc. Es un órgano, ¿no es cierto?, que está subordinado a otros órganos. Primero, desde su elección, ¿no es cierto? Segundo, ¿no?, desde su capacidad competitiva. Entonces, cuando vos hablas de una separación de poderes, Claudio, no podemos hablar de que aquí tenemos separación de poderes. Aquí no hay ningún valor republicano, porque tienes un órgano que no tiene la autonomía de tomar ningún tipo de decisión dentro de lo que la Constitución le marca, ¿no es cierto?, que es mirar los procesos electorales, la vida democrática del país, etcétera, porque está subordinado a otros poderes, ¿no? Entonces, yo creo que al tratarse de una cuestión que es meramente electoral, el único que debería tomar cierto tipo de decisiones sobre una cuestión electoral son los jueces electorales, basándose un poco en esto, ¿no es cierto? Es decir, a ver, le pongamos un poco de criterio de sentido común, ¿no?, a toda esta cuestión. ¿Puede venir un partido político y bajar al candidato? Por ahí sí, pero hagamos una interpretación de la norma, los derechos políticos de este señor. Es decir, todo esto que estamos hablando, el tribunal no lo puede hacer. No lo puede hacer, porque no tiene las competencias legales para hacerlo. Entonces tenemos un tribunal que al final, ¿no es cierto?, resulta básicamente un tramitador de la elección y no un poder. Y para que la democracia sea una democracia plena y no una democracia aparente como la que estamos viviendo hoy día en Bolivia, tú tienes que tener un órgano electoral independiente capaz de regular normas, capaz de generar normativa en este tipo de situaciones, porque es el ámbito de su jurisdicción. Pero resulta que la norma, ¿no es cierto?, la ha creado el Poder Legislativo, ¿no? El órgano judicial te obliga a cumplir esas normas como normalmente sucede, y no son normas que están adecuadas, digamos, a la realidad política. Mañana en realidad las normas salieron de Palacio de Gobierno, fue iniciativa del Ejecutivo. Pero aprobadas en el Legislativo. Dominado por el partido sí, político. Y luego la modificación también salió hubo una propuesta de la Ley de Organizaciones Políticas desde el órgano electoral, que luego se modificó también en la Cámara Legislativa, etcétera. Aquí no hay que, digamos, aquí estamos entre gitanos y creo que no nos tenemos que leer las manos, ¿no es cierto? Evidentemente había una intencionalidad de beneficio de los partidos políticos vigentes en ese momento. Porque y aquí es una injusticia hablar solamente del MAS. Los otros partidos políticos también estaban cómodos con esta normativa porque le daba mucho poder la normativa al partido político en decremento del ciudadano. Fortalecía demasiado las estructuras políticas partidarias. Tú, Claudia, esa locura, Claudio, de no puedes ser un partido político si no recolectas no sé cuántas firmas. ¿Cuánto es? ¿El 6% del padrón? Creo que el 6. Bueno, es un porcentaje altísimo del padrón. Si yo me constituyo, y además, si quieres ser un partido nacional, ¿no es cierto?, tienes que tener un porcentaje del padrón en cada uno de los departamentos. Primero, esto es una locura, financieramente hablando. Tienes que conseguir firmas, conseguir además que sean firmas digitales, tienes no sé qué. Entonces, ¿a dónde te conduces? Te conduces a un proceso de ilegalidad. ¿Cuántos ciudadanos bolivianos han aparecido inscritos en partidos políticos que no tienen sin enterarse de la más pálida idea, ¿no es cierto? Porque ahí se venden datos, agarran una serie de cosas, has generado una situación turbulenta, mafiosa, etcétera, etcétera, ¿no? Y se desvirtúa además los principios del sistema político, violando los principios de cada sigla. O sea, hay una pelea por las siglas. Pero ahí nosotros, Claudio, nosotros tres hemos decidido que creemos que tenemos la potencia política para crear un partido y hacer e incidir, ¿no?, en las voluntades políticas de las personas, etcétera. Esto puede ser una decisión de este colectivo y no una decisión ¿y de dónde vamos a sacar
la decisión de este colectivo, gente que nos haga el padrón electoral de no sé qué en el Beni. Claro. O sea, ¿cómo un colectivo paseño o tarijeño o beniano, ¿no es cierto?, no puede cobrar una lógica luego nacional, ¿no es cierto? O sea, claro, lo que le estás pidiendo al partido político es que primero sea popular, primero no sé qué, primero haga toda una serie de cosas, exacto, sin haber avanzado en el hecho político, claro, digamos, anteriormente, ¿no es cierto? Entonces es una ley que está completamente, no solamente, digamos, desfasada, que no es útil, sino que se ha hecho pensando en la comodidad de instrumentos políticos que ya existían y para frenar la construcción y la concepción de otros instrumentos políticos. El hecho de que el señor Yaguasi esté atado de manos legalmente y que el tribunal que no quiere interpretar, además hay voluntades políticas, ¿no? Etcétera, ¿no? Que no, yo voy a cumplir la ley, no nos quieren hacer lío con nadie. También eso lo pondremos claro, ¿no es cierto? Pero el señor Yaguasi está fregado a pesar de que la gente ha votado por él, ¿no es cierto? ¿Por qué pasa eso en el fondo? Para que esas estructuras políticas, cuando se ha concebido esa ley, sean fuertes sobre el ciudadano. El partido político puede bajar la candidatura de Yaguasi, sin importar que Yaguasi haya sido el ciudadano que ha dado la cara y por el cual la gente ha votado. Este caso... No debe ser tan difícil conformar una agrupación política si tenemos el caso en La Paz de 18 candidatos representando a sendas coaliciones, ni siquiera a partidos enteros, no es cierto, partido entero, valga la metafísica popular, pero eran coaliciones de diferentes fuerzas políticas. Eso quiere decir que hay muchísimas fuerzas que han logrado atravesar el famoso umbral del porcentaje de firmas, que si son legítimas, que si no son legítimas, que si alguno de nosotros sin saberlo está en una base de datos de un partido político, no lo sé. En todo caso, creo que hay que matizar también esa parte, porque daría la impresión de que esta ley, así como la interpretas tú, Susana, está pensada para hacer organizaciones políticas muy fuertes. Y lo que tenemos son empresas, taxipartidos en el mejor de los casos, que están haciendo comercio con la sigla y comenzando por la sigla que ha llevado al presidente a la silla presidencial. A ver, yo creo que preservaban las organizaciones políticas ya existentes, volviéndolas muy fuertes, ¿no es cierto? O sea, el Tribunal Electoral no podía tomar ninguna decisión. Por ejemplo, hemos visto lo que ha sucedido en el MAS, en esta cuestión de los estatutos internos, que uno proclamaban democracia interna, pero que el partido decidía qué se entendía por democracia interna. Y entonces ahí tú dices, bueno, ¿para qué está un tribunal si no se va a entender por democracia interna lo básico, lo que lo deben entender todos? En ese sentido, sí es una ley pensada, digamos, a favorecer a esas estructuras fuertes, ¿no? Pero lo segundo que tú dices es clave, Claudio. Son empresas. Claudio, Susana y Claudia no podrían conformar una sigla departamental, ni siquiera municipal, porque no tenemos plata para hacerlo. Porque para movilizar toda esa cantidad de datos y toda esa cantidad de firmas, etcétera, se necesita dinero. Necesita recursos, sí. Ahora, este caso, mirando, les invito a sobrevolar sobre las subnacionales y sobre sus resultados. Este caso, de alguna manera, es el retrato de lo que está dejando como resultados las subnacionales, porque, ojo, en las subnacionales había un oficialismo del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, que decía, ahora van a ver mañana, para seguir con las metafísicas del papirri. El larismo, con sus alas recortadas, dijo, ahora van a ver mañana. Y las oposiciones dijeron también, ahora van a ver mañana. Ajá. Vamos a ver, ahí nos vemos después de las subnacionales. Y ahí están. Tengo la sensación de que no hay líderes claros, no hay mayorías, no hay mensajes políticos, salvo el voto nulo más el blanco, que sí es un mensaje que ha sentado presencia. Por lo demás, pocos son los casos que han Pando, por ejemplo.
pocos son los casos que han dejado una victoria, pero Mapa como tal me invita a decir que estamos en el eclipse de los partidos, del sistema de partidos políticos, ¿o no? Del sistema de partidos políticos que nunca terminó de constituirse como tal, ¿no? A pesar del órgano electoral, a pesar de la norma electoral pensada para fortalecer a los partidos ya existentes, lo que hay es una fragmentación brutal del campo político, ¿no? Yo no sé cómo se sale de eso. Susana es la politóloga residente. A ver, yo coincido con tu lectura, Claudia. Yo creo que estamos ante un proceso de fragmentación enorme, pero yo creo que la crisis de los partidos políticos, digamos, es una crisis de representación anterior, ¿no? Ya tenías el 2002 y el 2005 que ese sistema de partidos políticos medianamente organizado que conocíamos se había caído, ¿no? No tanto por la pérdida de siglas como por la pérdida de legitimidad. Y ahora siento que pasa exactamente lo mismo, ¿no? En la medida que tú no tengas estructuras medianamente que se organicen ni nada de aquello, pero además que no sean legítimas. El problema que estás teniendo, ¿no es cierto?, que yo creo que lo que está sucediendo es una falta de credibilidad total en la política. Entonces, por ahí vos puedes tener un sistema de partidos que no existe, pero por ahí pudieras tener un sistema de partidos muy bonito y que logre, etcétera, etcétera. Tú tienes un problema mayor, que es un problema de credibilidad en la política. ¿En la política o en los políticos? Yo creo que bueno, quienes hacen política los políticos, ¿no es cierto? Entonces, y que se contamina aún más, digamos, con este tipo de prácticas como lo que hemos visto, ¿no? Es decir, mañana sacan un candidato, pasado viene el partido, te baja el candidato que va a ir a la segunda vuelta, pasado mañana, no sé, no han mandado las papeletas, el tipo por el que había que votar lo han bajado un día antes, pero resulta que tiene votos, ¿no es cierto? Toda esa tergiversación que está existiendo, todo ese manipuleo, ese manoseo que han provocado el órgano judicial, ¿no es cierto? Esa intervención del órgano judicial, ¿no? Lo que ha hecho ha sido potenciar ese descrédito. Porque tú hoy día no tienes una seguridad jurídica electoral, y esto es gravísimo, ¿no? O sea, los empresarios hablan, ay, no hay seguridad jurídica, por eso no hay inversión. Bueno, tú no tienes seguridad jurídica electoral. La gente, ¿con qué confianza va a ir a depositar el voto si mañana siente que su voto no vale nada? O que su voto va a ser vulnerado porque va a venir un juez que se le ha ocurrido que no. O cuando tienes un candidato que está logrando conseguir cierto tipo de legitimidades, inmediatamente es cruzado por un juez, por unos intereses espurios de una determinada persona, ¿no es cierto? Entonces, ahí lo que tenemos es un problema mayor. Ahora, el Claudio dice, ¿cómo arreglamos esto? Y ahí hay un tema que yo creo que lo primero para arreglar este lío es un problema de voluntades. ¿Hay la voluntad en el sistema político de arreglar esto o no? Y yo tiendo a pensar que no, porque en la medida que mejor posicionado electoralmente estés, no importa que sea con un triste 20%, y hablar de legitimidades cuando te he elegido un triste 20% con un 30% de nulo, ¿no es cierto? A mí me daría vergüenza hablar de legitimidad, ¿sí? Pero, digamos que ese poquito por ciento de votos te da cierto tipo de poder. Y cuando tú tienes la administración de ese poder, lo que hemos visto en este país es que tienes un órgano judicial, ¿no es cierto?, genuflexo a ese poder. Entonces, yo voy a poder decidir quién participa, quién no participa, cómo le encuentro la ley al fallo para evitar la participación de para evitar la participación del otro, ¿no? Entonces, se soluciona si hubiera voluntades políticas para solucionar esto, ¿no es cierto? Es decir, bueno, hagamos una ley de partidos políticos, una nueva ley de partidos políticos con la participación de los partidos políticos, ¿no? Que no solamente sean los legisladores o los abogados, que hacen 4 abogados encerrados y los legisladores no se toman la molestia de leer
de leer lo que están aprobando. Es una pena de asambleas legislativas las que tenemos, ¿no es cierto? Totalmente, sí. Entonces, como esto nos va a regir el comportamiento de la democracia en nuestro país, aquí tiene que ser una cosa participativa. Ahora, ¿hay la voluntad de que esto suceda? Yo veo que no hay, porque es más conveniente para el que hoy día tiene 4 o 5 votos o capacidad económica de influir, ya sea recolectando firmas o ya sea en los juzgados, porque esto es así. ¿Acaso es de otra manera? Y luego, finalmente te diría, ¿no es cierto? Si tú no tienes una seguridad jurídica en la democracia, ¿no? Si tú no tienes una verdadera separación de poderes, lo que tienes es una democracia aparente. No es una democracia real. Si mañana el ciudadano que tenía en la cabeza votar por el señor Yaguasi, perdón, mañana, ¿qué haces con ese ciudadano? Un ciudadano es un ciudadano al cual sus derechos políticos se le están vulnerando. Y se le están vulnerando legalmente, Claudia. Para estos últimos minutos, porque no los he tenido hace un tiempito, creo que vale la pena hacer una vueltita sobre cómo están evaluando el actual gobierno, ya que estamos hablando de poderes, nuevo poder, deseos de separación de poderes. ¿Cómo evalúan el gobierno de Rodrigo Paz y cómo se está planteando el tablero con este encco de las subnacionales? Qué difícil pregunta. A ver, escuchaba el otro día al señor Samuel Doria Medina decir, creo que es muy lento el gobierno. Creo que sí, que es muy lento. Fíjense ustedes que, según el ministro Lupo la semana pasada, el problema de la gasolina no era problema. Que los choferes, los sindicatos de choferes del transporte de pasajeros no tenían para qué salir a las calles y por qué han esperado 1 día y medio para resolver un problema que no era problema. Entonces, eso se nota. Yo percibo que el Ministerio de la Presidencia concentra muchísimo poder y deben pasar muchas cosas que no sabemos, que no podemos percibir los ciudadanos comunes y que las decisiones están pasando fundamentalmente por el Ministerio de la Presidencia y luego por los demás ministerios, ¿no? Tenían funcionarios o servidores problemáticos, particularmente en el área de hidrocarburos, y ha tenido que haber este conflicto gigante de la semana pasada para que cambien a la presidencia de yacimientos petrolíferos. Entonces, sí es posible que estén todavía tanteando el terreno. Tengo entendido que hay muy poca gente disponible o dispuesta a ser parte del órgano ejecutivo y eso también debe ser un problema enorme, ¿no? No tener cuadros para que te manejen las áreas sensibles, porque conseguir gente que quiere la pega no debe ser difícil, conseguir una persona idónea para la pega debe ser un problema enorme y probablemente no están sobrando esas personas, entre otras cosas por esta idea de que, no, yo no me meto en política, yo no hago política. Ahí lo tienes al señor Yaguasi, que dice que él no hace, que él no es político, y está haciendo política, por favor. O sea, hay esa idea también de que la política es guácala, caca, pero todos estamos haciendo política de un modo u otro. Lo que no hay no es política, sino integridad, diría yo, en la cosa política. Si son íntegros o no nuestros actuales gobernantes, no me atrevo a decirlo en voz alta. Yo creo que hubo el factor suerte, el factor Lara también y el factor suicidio del MAS para que Rodrigo Paz y Edman Lara asuman la corona, ¿no? Una corona que ya no le pertenece a Edman Lara. Y Rodrigo Paz, si tuvo suerte, si tuvo este contexto más bien favorecedor a su fuerza, lo que no tenía es esto que dice Claudio, es la estructura. Y apareció Doria Medina que dijo, yo sí tengo. Exacto. Y ahí están las fichas y ahí se ha consolidado el poder con un libre muy por fuera que dicen otra vez, ahora van a ver mañana. El lado popular, bloque más, bien, gracias, buenas noches. Lo siento así hasta aquí. ¿Tú, Susana? A ver, yo comparto con ustedes en el tema de que el gobierno ha tenido una legitimidad prestada que se le ha agotado, ¿no? Es decir, no es...
a ver, está todo bien, han llegado con una gran cantidad de votos, qué sé yo, pero esos mismos votos que ayer votaban intensamente por Rodrigo Paz y por Edman Lara en el Alto, hoy día anularon su voto. Y me parece que eso nos da una luz para entender que estábamos hablando de unos votos prestados, por lo tanto de una legitimidad que no logra terminar de consolidarse, y eso es bien complicado para el gobierno, ¿no? Entonces ahí el gobierno, como esta legitimidad es, ¿no? Pucha, yo sí llego con el voto popular a la presidencia, porque ellos llegan con el voto popular a la presidencia, ¿no es cierto? Pero construyo mi gobierno con el voto, digamos, con el que no ha llegado a la presidencia, ¿no? Entonces ahí hay una desorientación incluso del votante, ¿no? Es decir, o sea, ¿a dónde está yendo? ¿No? O sea, yo votaba por algo en las elecciones del 2000, ¿no? Por algo nuevo, por una cosa distinta al MAS y todo lo que vos quieras, ¿no es cierto? Que me resultaba, digamos, ni tan agresivo como otro proyecto político, etcétera, etcétera. Pero hoy día yo creo que hay la duda de dónde están yendo. ¿Cuál es el proyecto político que está detrás del gobierno de Rodrigo Paz? Y en la medida que nosotros no podamos responder, porque esto te lo tiene que indicar el gobierno, nosotros en una tertulia no podamos responder cuál es el proyecto político de Rodrigo Paz, ¿no es cierto? Es muy difícil que Rodrigo Paz vaya a consolidar, ¿no?, estas alianzas, porque tú dices, bueno, ha pasado las subnacionales y Patria no ha tenido nada. No ha tenido nada Patria, no ha tenido nada Lara, ¿no es cierto? Hay un proceso de fragmentación tremendo, ¿no? Aquello que se entendía en agosto pasado de que podía hacerse fuerza política, hoy día no se ha hecho. Estar cerca del gobierno no le ha dado, digamos, grandes ventajas, por ejemplo, a Adrián Oliva o al propio Luis Revilla, digamos, ¿no? En temas electorales. Bien. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque no sabes a qué atenerte. No sabes qué hay mañana, ¿no es cierto? Y cuando al gobierno le toca, digamos, gestionar temas técnicos, porque la idea también es que estábamos ante un gobierno técnico que se había despolitizado, despojado de ciertas prácticas políticas, etcétera, para constituir un gobierno de los que saben, ¿no es cierto?, de aquellos donde la meritocracia, ¿no? Y tú dices, bueno, pues es tiempo entonces de que para salir de la crisis sea gente que sabe, ¿no? Y lo que resulta es que te traen gasolina basura porque la explicación es que no nos han avisado que si la gasolina tenía tanta cantidad de goma, luego en la mezcla con el etanol se arruinaba. Bueno, pero ¿no eras pues vos el sabio? ¿No eras acaso el gobierno de los que saben? ¿Quién te tenía que avisar? ¿Por qué te boicotean si vos eres un tipo que sabe? ¿No es cierto? Entonces, yo creo que eso es lo que le está pasando al gobierno de Rodrigo, ¿no? Vende comunicacionalmente algo que luego no puede sostener. Y yo creo que no lo puede sostener porque no tiene una directriz clara de a dónde estoy yendo políticamente, económicamente. Es como que la bola me va cayendo y yo voy resolviendo, ¿no es cierto? Lara era un problema, entonces, bueno, como Lara es un problema, le quito todas sus competencias y se las entrego a Lupo, ¿no? Luego, no sé, el Ministerio de Justicia, ay no, otro lío con el Ministerio de Justicia, cierran el Ministerio de Justicia, ¿no es cierto? Entonces, son reacciones, digamos, casi hormonales, ¿no es cierto? Y lo que te da, por lo menos cada vez, una sensación más profunda, es que han llegado ahí de casualidad, ¿no es cierto? Y están reaccionando casi de casualidad a todas las situaciones, ¿no? O sea, estoy ahí de casualidad y como estoy de casualidad, un poco que no tengo un plan de qué es lo que voy a hacer con este gobierno. Y un poco eso, y eso se refleja también en esa duda, porque la política es certeza. ¿Por qué hay esa fragmentación? Claudio, porque nadie te da certeza. ¿Por qué el MAS pudo ser hegemónico? Porque el MAS era una certeza. Yo sabía que mañana el precio del dólar iba a estar a 7. Yo sabía que mañana, cuando eso deja de ser una certeza y empieza la incertidumbre de la pelea y empieza a subir y bajar los precios, etcétera, el MAS se deshace. No solamente porque han hecho mucho para deshacerse, y la pelea interna, ¿no? Sino porque deja de ser una certeza social.
el Rodrigo Paz, ¿no es cierto? Y el gobierno potente, o sea, por la cantidad de votos con la que ha llegado, se suponía que tenía que traducirse en una certeza. Y todo lo que nos traduce el gobierno hoy día son dudas. Y esas dudas se hacen fragmentación en el mapa electoral. Porque no confío, no sé. Hasta me pareces buen tipo, pero no sé qué va a pasar con vos mañana. No sé, capaz si te voltean mañana, no tengo idea. Y encima perdimos el mundial, lo que le corta la pita, y esta idea de que era con Jaime, ahora es con Rodrigo, y vamos al mundial y se va Pero al mundial. también todas estas y esa retóricas, pita Claudia, ya no se va a jalar. Qué bueno que lo has utilizado, porque el mundial, el Boni era el presidente, ¿no ve? Y entonces jugar con esas retóricas también es como la gente dice, allá pues. Bueno, ya pues vámonos, y gracias Susana Bejarano, gracias Claudio Rosell. Los voy a volver a invitar porque Susana habló de la comunicación, y es algo que también tenemos que poner sobre la mesa: la comunicación desde el gobierno, el mapa de la comunicación de medios tradicionales y redes. Ustedes los navegan muy bien ahí, así que nos volvemos a juntar. Ahora hago una pausa y vuelvo con hablando de economía y de certezas, con un buen consejo, porque necesito certeza de lo que podemos hacer con nuestros ahorros. Enseguida volvemos. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Aliviate con Refrianex Tos. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Prode. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Prode. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Prode. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Prode, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llueve Prode, ¡ganan todos! Banco Prode. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Muy bien, Bonnie and Clyde inauguran esta última fase de la guarida. ¿Sabe por qué? Porque si Bonnie and Clyde hubiesen nacido en Bolivia, no asaltarían bancos, no asaltarían gasolineras, abrirían su cuenta en Proden. ¿Sabe por qué? Porque hay un camino maravillosamente posible, porque es un premio que se reparte, es un premio que no llega a una sola persona, es maravillosamente solidario. ¿Sabe qué? Hay que alistarse, hay que abrir el paraguas, porque llega la mega tormenta, así como están haciendo en estas imágenes. Ahí está nuestro colega, que es imagen de Prodem, y abre grandote su paraguas. Hablando de paraguas, ayer saqué mi paraguas de Prodem y lo dejé olvidado. Me tengo que acordar de recuperar mi paraguas de Prodem, porque lo tengo que abrir así grande, porque llega la tormenta de premios. Llega el sorteo final de esta lluvia de premios del Banco Prodem, y se va a sortear 1 millón de bolivianos. Si Bonnie and Clyde hubiesen nacido en Bolivia, no asaltarían bancos, no asaltarían gasolineras, abrirían su cuenta en Prodem, y de repente serían uno de estos 20 ganadores, 20 premios de 50.000 bolivianos para el área rural y urbana. Así que hay que seguir ahorrando e incrementar el saldo en la Procuenta, porque este 4 de mayo podemos ser uno de estos grandes ganadores, porque cuando llueve en Prodem, ganan todos. Eso digo yo. Habrían sido Bonnie and Clyde buenos clientes de Prodem, porque dan esta oportunidad. Y hoy quiero hablar de esto y de otros temitas más con mi amigo Roger Flores, que es un soldado de Prodem,
que viene siempre a esta guarida a contarnos estas novedades. Bienvenido, Roger, ¿qué tal? Gracias, Claudita, nuevamente por la cobertura, y como tú dices, estamos en esta oportunidad para hablar de nuestro gran sorteo del 4 de mayo, donde estaremos sorteando 1.000.000 de bolivianos. Entre 20 personas, entre 20 ganadores. ¿Cómo hacen para la distribución, Roger, otra vez? Bueno, como Proden, como Banco Proden, hemos pensado en todos nuestros clientes a nivel nacional, pensando siempre en el área rural, pensando siempre en el área urbana, y es por eso que hemos distribuido en esta oportunidad 10 premios en el área rural, 10 premios en el área urbana, para que tengan la oportunidad de ganarse. Y en distintos departamentos. Y en distintos departamentos, correctamente. Y en esta oportunidad, este 1.000.000 que se viene de premio el 4 de mayo, va a estar distribuido en 20 premios, cada uno de 50.000 bolivianos, pensando en todos nuestros ahorristas que tienen su cuenta en Banco Proden. Es súper fácil, yo siempre reitero porque lo viví en carne propia. Yo abrí mi cuenta Proden, por eso tengo mi paraguas también. Abrí mi cuenta, es muy fácil. A mí me gusta personal, no me gusta online, aunque se puede abrir online también. Se puede tener comunicación con el banco online, pero a mí me gusta ir, mirar a la persona, decirle buenos días, aquí está mi carnet, ábrame una cuenta, por favor. Exagerando, tardé 15 minutos y era porque estaba registrando la huella. Se puede abrir la cuenta con 50 bolivianos. Si usted solo deja 50, no participa. Si pone 50 más y tiene 100 en su procuenta, sí participa, sin cupón, sin llenar, sin el ánfora, sin la bolita, nada, solamente con tener una cuenta en Prodem, usted entra en el sorteo, un sorteo que es transparente, que es festivo. Hemos estado con Jorge la última vez y volveremos porque se van a organizar otra vez en su sede en la Plaza Baroa, ¿no? Correctamente, Claudita, tú ya lo has mencionado todo, ya lo dijiste todo. Es sumamente sencilla la apertura de la ProCuenta, con apersonarse a cualquiera de nuestras 124 agencias que tenemos a nivel nacional, presentar su carnet de identidad vigente, ya pueden aperturar su ProCuenta y empezar a ahorrar. ¿Dónde están las agencias, Roger? Las agencias están distribuidas en todos los departamentos, como decíamos. ¿Y cómo saber exactamente dónde? Para poder saber exactamente la ubicación de nuestras agencias, pueden ingresar a la página web www.proden.bo y ahí van a poder obtener las direcciones de todas nuestras agencias para que nuestros clientes puedan apersonarse a la más cercana de donde se encuentren. Decíamos, por cada 100 bolivianos que tengan en su procuenta, obtienen un ticket para el sorteo. Por cada incremento de 100 bolivianos que hagan en su procuenta, obtienen 2 tickets. Y no solamente eso, sino también por el uso o transacciones que realicen por nuestra página web, por nuestros canales digitales como ProdenNet, Proden Móvil, nuestros cajeros automáticos también reciben tickets adicionales. Y estaría contento acá Jorge, que es como Manolito, ¿no? Que estaba pensando en más posibilidades de premios. Faltan 4 semanas y unos días, hoy es 2 de abril, esto es el 4 de mayo, así que celebramos el Día de las y los Trabajadores y días después tenemos nuestro premio grande, 50.000 bolivianos en 20 premios. Total, 1.000.000 de bolivianos que Proden va a regalar a la lealtad, a la amistad con las y los ahorristas. Para ahorrar hay que organizarse, hay que hacer una cosa a la vez para poder tener el mapa bien claro, llegar a fin de mes bien ordenado. Esto me decía mi abuela y mi mamá, una cosa a la vez, un día a la vez y un boliviano a la vez. Correcto. ¿Por qué un boliviano a la vez, Roger? Bueno, también mencionar eso te decía tu abuela. Sí, realmente consejos que nunca vamos a olvidarlos, que los más sabios, más ¿no? Al contrario, vamos a seguir mencionando en toda a nuestros hijos y nietos a futuro. Y bueno, como decías, un boliviano a la vez, una promoción o una campaña solidaria que está destinada a todos los niños y jóvenes a nivel nacional con discapacidad. Una campaña que estoy seguro
a todas aquellas personas de buen corazón que quieran hacer su aporte desde un boliviano, lo puedan realizar en cualquiera de nuestras ventanillas de todas nuestras agencias de Banco Proden. Cuando uno está haciendo una operación cualquiera. Claro, cuando vaya a pagar servicios, vaya a pagar créditos, vaya a hacer cambio de moneda, fraccionamientos, cualquier tipo de transacción, su aporte desde un boliviano va a ser muy importante para todas esas personas y sobre todo hacer posible de que esta recuperación en estas personitas sí se pueda. ¿Cómo se hace esto? Forma parte de la responsabilidad social de Banco Proden, pero ya en lo concreto, ¿cómo es el proyecto? ¿Me cuentas un poquito, Roger? Es un proyecto que está destinado, como decíamos justamente, a todas estas personas, niños con discapacidad a nivel nacional, no solamente en ciertas áreas o ciertos lugares. Es un proyecto que realmente está destinado y sobre todo dar la ayuda. Ya se ha conseguido algunos logros, ya se ha conseguido... instituciones asociadas, ¿no? Correctamente, juntamente con Vision Bolivia, estamos llevando adelante esta campaña. Juntamente con ellos realizamos un seguimiento diario a todas a todos estos aportes y tratar de distribuirlos de la mejor manera en los diferentes lugares. Como los premios. Correctamente, como los premios donde existen estas necesidades de estos niños y de estos jóvenes. Excelente, entonces no hay que tomarse la molestia de ir a un lugar, de hacer la donación. Usted dice, yo voy a dar un boliviano a la vez o voy a dar 10 bolivianos, se puede, ¿verdad? O voy a dar 50 bolivianos que me sobran, quiero aportar a esto. Y ahí, de boliviano en boliviano o de 10 en 10, se va acumulando y se va dando soluciones, ¿no? A un grupo que a momentos es invisible en el país, pero que está ahí y es un sector vulnerable, ¿no? Niñas y niños, que tienen los mismos derechos, ¿verdad? Que los otros niños y niñas. Correctamente, de granito en granito se llena el costal, como dicen, ¿verdad? Y un aporte para estas personas, desde un boliviano hasta 10, 50, lo que se pueda, es bienvenido para estas personas. Perfecto. Bueno, nos vamos a ir. Sé que hay otras actividades de Prodem que tienen una agenda en el año. Nos vamos a preparar para ¿qué próximas actividades? ¿Me adelantas algo? Bueno, estamos ya viendo la situación de las ferias a nivel nacional en diferentes departamentos. Estamos viendo también y ya tenemos encaminada la otra versión de nuestra campaña de Cuando llueve en Proden ganan todos, y así sucesivamente se vienen grandes sorpresas. Proden siempre ha estado año tras año presentando novedades, innovaciones y sobre todo sorpresas que ayuda a todos nuestros clientes ahorristas a que sigan confiando y ahorrando en Banco Proden. Perfecto. Y mientras tanto, abrir el paraguas. Tengo que recuperar mi paraguas. Nos han hecho un regalo hermoso a fin de año y lo vuelvo a agradecer. Lo trajo Vanessa en ese momento. Un súper estuche y un súper paraguas que yo lo abro. Y ayer que llovía, salía y esto de la Embajada de Francia, perdí mi paraguas, pero sé dónde lo dejé y lo voy a recuperar porque se viene la mega tormenta y yo tengo que estar con el paraguas bien abierto, porque cuando llueve en Proden, ganan todos. Ganan todos. Gracias, Roger, por estar acá. Gracias a ti, Claudita, nuevamente. Ahora, otra vez a la Plaza Baroa a seguir trabajando. A seguir. Y nosotros los visitaremos. Cuando haya el premio, llegaremos ahí a ser parte de la fiesta y a mirar la transparencia también. Cordialmente invitados, con seguridad los vamos a esperar con los brazos abiertos y va a ser una linda fiesta que vamos a vivir el 4 de mayo con todos nuestros clientes, con todos los que se conecten en el Facebook y nos sigan la transmisión del sorteo. Excelente, y la alegría de Oscar, que es muy contagiosa. Bueno, ahí estaremos, ahí está Oscar en estas campañas de Prodem. Nos vamos contentos y contentas porque se viene feriado también, ¿no? Así que a prepararse para el Viernes Santo, el sábado, el domingo, la posibilidad de tener un baño espiritual. Los que creemos, católicos, cristianos, y los que no creen también, es un momento de paz que hay que saber aprovechar en la espiritualidad de estos días, y los huevos de Pascua y la alegría y los chocolates. Que pase un buen
largo fin de semana. Nos vemos el lunes. Primer plato, Radio Cutipa. Chicana, Pachumani, Chasquipampa, ahora es Prado Pérez, Miraflores, Pampaja.